Ahí estamos grabando. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense que tenemos el gasto en vacaciones, es igual a beta 1 más beta 2 por el ingreso. Por otro lado, acá nos dan 3 niveles de ingreso. Ingreso alto, ingreso, 3 niveles de ingreso. Tenemos alto, medio y bajo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podríamos construir variables dummy. Entonces, tenemos la variable dummy 1. Me dicen que va a tomar el valor 1 si el ingreso es bajo y 0 en otro caso. En otro caso, ¿de acuerdo? La variable dummy 2 que toma el valor 1 si el ingreso es alto, perdón, es medio, porque vamos de bajo, medio, alto, es medio, y 0 en otro caso, ¿de acuerdo? Y por último, la variable dummy 3, que toma el valor 1 si el ingreso es alto y 0 en otro caso. Y 0 en otro caso. Entonces, fíjense que aquí tenemos 3 variables dummy, que cada variable dummy representa un nivel de ingreso. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿cómo podríamos expresar esta misma regresión con variables dummy? Entonces, recuerden que aquí, si nosotros tenemos 3 variables dummy, 3 niveles de ingreso, podríamos simplemente en el modelo, generalmente nosotros vamos a usar, si tenemos n variables dummy, vamos a usar n-1, ¿de acuerdo? Variables dummy. ¿Por qué? Porque el coeficiente que es común para todos puede ser el coeficiente medio o el coeficiente menor. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que cómo podríamos expresar esto con variables dummy. Tenemos el gasto en vacaciones, que le voy a llamar gasto en vacaciones, sería igual al intercepto que es común para todos, más un beta 2 por el ingreso, más un beta 2 por el ingreso, más, esto sería, fíjense que podría ser el beta 2 mínimo, que corresponde al grupo de ingreso bajo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos entonces más un gamma 2 por por gamma 2 por beta 2 por el ingreso. Por el ingreso, ¿de acuerdo? El gamma 2 sería el coeficiente de la variable dummy, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, lo que tú tendrías acá es lo que aumenta el beta 2 por el efecto de la dummy. ¿De acuerdo? Tendríamos acá más gamma 3 por la dummy 3 por beta 2 por el ingreso y más el error. Claro. Dime. Claro. Claro. Claro, tendrías... espérate. Si nosotros aquí tenemos, esta sería nuestra regresión común, ¿de acuerdo? Estamos haciendo, para los que llegaron, hola, estamos haciendo acá el ejercicio que está en aula ejercicio 27 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dan aquí es una muestra de estimaciones de gasto en vacaciones con distintas pendientes para distintos niveles de ingreso.
Ahora nos dicen que hay una pendiente común, ¿de acuerdo? Que sería la función de regresión. Tendríamos que hay una pendiente común que es beta 2. Y nos dan además tres pendientes distintas para cada nivel de ingreso. Nos dicen exprese esto con variables dummy. Entonces, si yo quisiera expresarlo con variables dummy, ¿cómo tendríamos que hacer? Esto sería la regresión común para todos, el intercepto más la pendiente común, ¿de acuerdo? Aquí no es necesario de agregar el beta 2. Simplemente podríamos decir, tenemos un valor de gamma 2 por la dummy 2 por el ingreso. Entonces esto nos diría en cuánto se aleja el grupo de ingresos, si este es el grupo de ingreso mínimo, en cuánto se aleja el grupo de ingreso medio con respecto al ingreso mínimo, en cuánto aumenta la pendiente para el grupo de ingreso medio. ¿Queda claro, chicos? A ver, vamos a ir a ver a la tabla, ¿de acuerdo? Vamos a ir a ver a la tabla de los datos. Vamos a ir a ver a la tabla de los datos. Vamos a ir a ver a la tabla de los datos para... acá. A ver, chicos, los que están en la casa, ¿están viendo la tabla de los datos ahora? Veamos la tabla de los datos. ¿Qué nos dicen los datos? Nos dicen, miren, tenemos acá una regresión. Queremos analizar el gasto familiar, el gasto en vacaciones en función del ingreso familiar. Entonces nos dicen que la pendiente de la regresión entre gasto familiar e ingreso familiar es 0,07 para todas las familias. Pero además nos dicen que se estimó una regresión por cada nivel de ingreso. Para el ingreso bajo es la pendiente 0,03, para el ingreso medio es 0,1 y para el ingreso alto es 0,15. Entonces nos piden ahora construir una regresión con variables dummy, donde yo incluya los tres niveles de ingreso. Entonces aquí tenemos muchas posibilidades. Podemos simplemente tomar el ingreso, la pendiente que sería el valor medio, y tener una variable dummy para cada uno de los niveles de ingreso. Pero por norma, cuando yo agrego, si yo tengo tres grupos y agrego tres variables dummy, vamos a tener perfecta multicolinealidad en el modelo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestro modelo sería, ¿qué pasaría con nuestra matriz cuadrada x'? Sería singular y por lo tanto no podemos estimar. Entonces, necesitamos, si tenemos tres grupos, vamos a tener que poner dos variables dummy, ¿de acuerdo? O sea, el número de variables dummy menos 1. Y en este caso, entonces, tenemos que dejar una variable, tenemos que dejar una pendiente que sea la pendiente que puede ser el valor mínimo, el valor medio, pero obviamente tenemos que dejar una pendiente que sea el valor mínimo, el valor medio o el valor máximo, que represente alguno de los grupos. Por convención, ¿cuál sería lo más lógico? ¿Cuál sería la pendiente que quede como la pendiente mínima? La pendiente base sería el valor mínimo. Si yo dejo la pendiente base, el valor mínimo, los demás se van sumando. ¿De acuerdo? Entonces, Profesora, perdón, dime. pero en este caso, ¿por qué no me convendría el valor medio? O sea, entiendo por qué el mínimo, pero el medio porque, al menos recuerdo cuando veíamos en estadística, un buen estimador siempre también es el valor medio para estos casos. Claro, lo que pasa es que un buen estimador siempre es el valor medio, pero lo que tú quieres ahora es encontrar estimadores para los grupos. Tú quieres poder identificar diferencias entre grupos, ¿de acuerdo? Entonces, si bien eso está bien, que un buen estimador es el valor medio, lo que tú quieres ver es que en una regresión tú puedas reflejar las diferencias entre grupos de ingreso. Entonces, eso es lo que debería contener tu regresión, ¿de acuerdo? Tu función de regresión debería ser capaz de mostrar diferencias entre grupos. Y para eso nosotros usamos variables dummy. Dime. No sé si podría ser un poco más significativo quizá ocupar el valor bajo y alto. Acá estamos ocupando medio y alto. Claro, o sea, pero nosotros vamos a usar el valor, miren, vamos a usar el valor, podríamos usar el valor bajo como valor mínimo, que es común para todos. Y los demás, si nosotros usamos el valor bajo, el beta 2, que es común para todos,
los demás se suman al valor que es común para todos. Puede ser una alternativa. Podríamos usar el valor alto como valor común para todos, pero los demás van a tener que tener signos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente pues, se usa el valor por defecto, se usa el valor mínimo, por convención, ¿de acuerdo? Porque lo otro simplemente se va sumando. Profesora, Dime. eso además tiene la consecuencia, por lo tanto, que tendría que dejar la variable dicotómica de ingreso bajo fuera de la función. Fuera de la función, claro, porque te queda la variable del ingreso, la variable dummy o la variable dicotómica del ingreso bajo queda como oculta en el valor común para todos. Perfecto. O sea, y si por alguna razón me pegara en la cabeza y quiero utilizar el alto, por lo tanto tendría que dejar la variable dicotómica de los ingresos altos fuera de la función. Fuera de la regresión, exactamente. Perfecto. Exactamente. Exactamente. ¿Queda claro, chicos? Entonces, si nosotros dejamos acá este beta 2, esta pendiente que es común para todos, el valor mínimo, aquí dejamos, como tú dices, fuera de la regresión. Aquí tendríamos acá el gamma 1 por la dummy 1 por el ingreso, ¿de acuerdo? Esto sería por el ingreso, detrás de esto. Entonces, pero esto está oculto, ¿de acuerdo? Porque este es el valor por defecto, que sería el valor mínimo. Entonces tendríamos acá gamma 3, que es el parámetro de la pendiente para el valor, el grupo de ingresos altos por la dummy 3, por el ingreso más un error. Voy a compartir inmediatamente la pizarrita. Entonces fíjense que cómo nos queda la función de regresión con las variables dummy de ingresos bajo, medio y alto. O sea, el ingreso bajo queda fuera de la regresión porque está implícito en la dummy, en el valor común, ¿de acuerdo? Entonces me queda el gasto de familia, me queda igual a beta 1, el intercepto es común, más beta 2 por el ingreso, me queda más gamma 2 por la dummy 2 por el ingreso, más el gamma 3 por la dummy 3 por el ingreso, más el error. Entonces, la función de regresión muestral, ¿cómo sería? Vamos a tener que el valor estimado sería igual a beta 1 gorro, que es un valor que nos entrega. Me dicen que este valor común, beta 2 gorro, es igual a, me dicen que beta 2 gorro, que es el valor mínimo, es igual a 0,03. Esto es para el ingreso bajo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que esto sería 0,03 por el ingreso. ¿Cuánto es el valor de gamma 2? Gamma 2 gorro es, para el ingreso medio, gamma 2 gorro es, eso es 0,10, pero tenemos que el beta 2 gorro del ingreso medio me dice en la tabla que es 0,10, 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ser igual a el valor beta 2 de común más, más una diferencia, ¿de acuerdo? Más gamma 2, más gamma 2. Si esto es 0,1 y esto es 0,03, ¿cuánto sería gamma 2? ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? ¿Cuánto sería gamma 2? El valor medio es 0,1. 0,1 es igual a beta 2 gorro, que es 0,03. 0,03 más gamma 2 gorro. ¿Cuánto es gamma 2? Gamma 2 es la diferencia entre el beta 2 del grupo de ingreso medio y el grupo de ingreso bajo, que es 0,03.
que es el beta 2 del modelo, beta 2 gorro del modelo. Por lo tanto, ¿cuánto es gamma 2? 0,07. 0,07. Por lo tanto, me queda 0,07 por la DAMI 2 por el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ya la pendiente mínima, que es el grupo de ingreso mínimo. Aquí tenemos la pendiente del ingreso. Aquí no tiene variable DAMI, ¿de acuerdo? Que ese simplemente es común para todos. Entonces, fíjense que la pendiente para el grupo de ingreso 2 se le suma el 0,03 y se le suma el 0,07. Y sumando estos dos, nos queda que beta 2 gorro para el grupo de ingreso medio es 0,1. ¿Queda claro, chicos? Dime. El beta 1 no se da, digamos, no se da en la tabla, podría ser 0. Después el beta 1 gorro. El intercepto no se da porque es común para todos. No nos dan el valor del intercepto acá, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Ahora viene gamma 3. Entonces, para gamma 3, ¿qué vamos a tener? Es similar a lo que tenemos para lo que hicimos para gamma 2. Tenemos que el beta 2 gorro del grupo de ingreso alto, nos dicen que es 0,15. Entonces tenemos que beta 2 gorro del grupo de ingreso alto sería igual a beta 2 gorro del modelo más gamma 3 gorro. Entonces esto es 0,15. Este beta 2 gorro del modelo, que es 0,03, nos queda más gamma 3 gorro. Gamma 3 gorro es igual a 0,15 menos 0,03 es igual a 0,12. Entonces me queda acá que me quedaría más 0,12 por la DAMI 3 por el ingreso. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Entonces, fíjense que lo único que nosotros estamos haciendo es juntar toda esa información en una sola regresión. O sea, estamos juntando las 3 regresiones que se estimaron por separado para cada grupo de ingresos en una sola regresión. Y de esa manera estamos reflejando las diferencias dependientes entre grupos. Las diferencias dependientes entre grupos. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Esto, una vez que ustedes entienden la lógica, ya no es tan complicado. ¿De acuerdo? Se hace menos complicado. Aquí no sé si se ve bien esto. Estoy tratando de correr aquí, girarlo lo más posible. Entonces nos piden, en la parte A, nos piden encontrar una función de regresión muestral y para todos los grupos con variables DAMI, aquí ya encontramos las variables DAMI. Entonces tenemos el valor, este sería gamma 2 gorro, 0,07, gamma 3 gorro, 0,12, y por otro lado, gamma 1 gorro, este implícito aquí, sería 0,03. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte A, en la pregunta A, nos piden encontrar, en la parte A, nos piden encontrar además la diferencia de pendiente, diferencias de gasto entre grupos de ingreso altos y bajo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de gasto? Entonces vamos a decir diferencia de gasto entre grupos ingreso alto
ingreso bajo, va a estar dada por ¿qué? El beta 1 gorro es común. Entonces tendríamos acá el grupo de ingreso alto, tendríamos acá 0,03 por el ingreso, tendríamos más 0,12, la DAMI 3 en este caso vale 1, por el ingreso, menos el grupo de ingreso altos, de ingreso bajo sería 0,03 por el ingreso. ¿Y eso cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda la diferencia del ingreso, la diferencia del gasto entre el grupo de ingreso alto y el ingreso bajo? ¿Cuánto me queda? 0,12 por el ingreso. O sea, esa sería la diferencia de gasto en vacaciones entre el grupo de ingresos altos y bajos. 0,12 por el ingreso, o sea, un 12% del ingreso. Esa sería la diferencia de gasto en vacaciones entre el ingreso alto y bajo. ¿Queda claro, chicos? El ingreso alto, claro. Claro. Claro, porque tenemos que el valor esperado del gasto en vacaciones, dado que la DAMI 3 es igual a 1, sería igual a, esto todo estimado, beta 1 gorro, más 0,03 por el ingreso, más 0,12 por el ingreso. El valor esperado del gasto en vacaciones, dado que la DAMI 1 es igual a 1, o la DAMI 3 es igual a 0, o DAMI 1 es igual a 1, o DAMI 3 es igual a 0, DAMI 3 es igual a 0, sería igual a beta 1 gorro, más 0,03 por el ingreso. DAMI 3 es igual a 0 y además DAMI 2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que las dos DAMI serían 0. Para el grupo de ingreso bajo. Para el grupo de ingreso bajo tenemos que las dos DAMI serían 0. La DAMI 3 y la DAMI 2. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Para los que están en la casa, ¿queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ven que esto no es demasiado difícil, chicos. Simplemente tenemos que entender la lógica del ejercicio, ¿de acuerdo? Porque nos dan todos los datos, simplemente ver la lógica del ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la regla acá? Cuando yo tengo en un modelo, tengo 3 grupos o tengo 2 grupos, ¿cuántas variables DAMI voy a incluir en el modelo? Voy a incluir n-1 variables DAMI. Porque de lo contrario, yo tendría perfecta multicolinealidad. Si yo incluyo 3 variables DAMI en el modelo, tendríamos perfecta multicolinealidad. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la matriz X sería una matriz singular. Y ya no podemos estimar el modelo. O sea, de hecho, si uno trata de meter estos datos, por ejemplo, en MATLAB, MATLAB me reclama y me dice que la matriz cuadrada es una matriz singular. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro con la primera parte del ejercicio? ¿Queda claro la primera parte del ejercicio? Para los que están en la casa, ¿queda clara la primera parte del ejercicio? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ir a la parte B. Vamos a ir a la parte B, voy a volver con la tabla. En la parte B, entonces, me dice, obtenga la diferencia de gasto esperado en vacaciones entre las familias de ingresos altos y bajos. Ya lo hicimos.
realice una prueba para verificar si la función de gasto es la misma para todos los grupos. ¿Qué tendríamos que hacer acá? En la parte B. Realice un test, una prueba, para verificar que la pendiente del gasto en vacaciones es la misma para todos los grupos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? ¿Qué test o qué prueba utilizaríamos? En la parte B. Si la función de gasto es la misma para todos los grupos. Si la función de gasto es la misma para todos los grupos, dado que el intercepto no cambia, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que decir que beta 2 del grupo de ingreso bajo es igual a beta 2 del grupo de ingreso medio y es igual a beta 3 del grupo de ingreso alto, versus la hipótesis alternativa, beta 2 de ingreso bajo es distinto de beta 2 del grupo de ingreso medio, distinta de beta 3 del grupo de ingreso alto. Nos piden verificar si el modelo es el mismo para todos los grupos. Voy a compartir la pizarrita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué prueba usamos para verificar este test de hipótesis? Esto sería el test de hipótesis, o sea que las pendientes son iguales para todos los grupos de ingreso o versus la alternativa, la hipótesis alternativa, que son distintas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar para verificar? Para verificar, ¿qué usamos? ¿Qué prueba usamos para verificar si hay cambios de pendiente o cambios estructurales en los modelos en distintos grupos o no? La prueba F, el test de Chow. Aquí vamos a usar el test de Chow, nuestro famoso test de Chow. Para verificar vamos a usar test de Chow. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el test de Chow? Nos dice que la F de Chow sería igual a la suma de cuadrados residuales del modelo con restricción, menos la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción. Todo eso por el número de restricciones o número de parámetros que nosotros queremos testear. Aquí queremos testear solamente un parámetro, que es el parámetro dependiente, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, ¿cuál sería el número de restricciones? Un parámetro sería 1. Todo eso dividido por la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción, todo eso dividido por n, menos ¿cuántos grupos tenemos? 3. Por lo tanto, sería n menos 3k. Y esto se distribuye como una f al 5%, que lo vamos a buscar el valor de tabla, de 1, n menos 3. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? Super easy, ¿o no? Ahora, esto no es tan difícil, chicos, sino que aquí es entender el problema, ver qué información nos dan, relacionarla con lo que tenemos nosotros. ¿Cuál es nuestro background? ¿Qué tenemos de batería? ¿Cuál es la batería de datos, de hipótesis que tenemos? Entonces, cuando nosotros queremos comparar entre grupos, usamos el test de Chow. ¿De acuerdo? Cuando queremos comparar entre grupos, ver cuando hay cambios dependientes o cambios de parámetros, usamos el test de Chow, la prueba F. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la suma de cuadrados residuales del modelo con restricción, la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción. Entonces, vamos a anotar acá la suma de cuadrados residuales del modelo con restricción. Esto sería, fíjense que esta información no la tenemos. ¿Pero qué tenemos? Aquí tenemos la varianza, nos dan la información, tenemos la varianza de los errores del modelo con restricción, que sería el modelo común,
que esto es igual a la suma de cuadrados residuales del modelo con restricción dividido por n menos k. ¿Cuánto es el valor de n en el modelo? ¿Cuánto vale 260? ¿Cuánto es k en el modelo? K es igual a 2, porque tenemos intercepto y pendiente, beta 1 y beta 2, 2. ¿Cuánto es el valor de sigma cuadrado en el modelo, en el valor medio? 0,42. Tenemos que sigma cuadrado gorro es 0,42. Por lo tanto, la suma de cuadrados residuales del modelo con restricción sería igual a 0,42 por 260 menos 2. 260 menos 2 me queda 258. Entonces, ¿cuánto me queda la suma de cuadrados residuales? Claro, porque la varianza es la suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. ¿De acuerdo? N menos k es 258. Te dan este valor, entonces tú tienes que encontrar tu incógnita, es la suma de cuadrados residuales. Para encontrarla, simplemente multiplicas el valor que te dan por n menos k. Porque el valor medio sería la regresión común para todos. Entonces, cuando tú usas una regresión común para todos, y no estás diferenciando por nivel de ingreso, estás imponiendo la restricción que todos los grupos, todos los niveles de ingreso tengan la misma pendiente. Entonces, por eso sería la regresión común, siempre es el modelo con restricción. ¿Cuál es la restricción? Que tengamos una sola pendiente para todos los grupos. Claro. Entonces, ¿qué valor nos da la suma de cuadrados residuales del modelo con restricción? 108,36. ¿De acuerdo? Ese valor lo vamos a marcar aquí arriba. Entonces nos falta ahora la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción, que sería la suma de los cuadrados residuales de cada una de las regresiones que se estimaron libremente. Entonces, la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción sería la suma de cuadrados residuales de la estimación del grupo de ingresos bajos más la suma de cuadrados residuales del grupo de ingresos medio más la suma de cuadrados residuales del grupo de ingreso alto. Entonces nos quedaría la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción sería igual a la suma de cuadrados residuales del grupo de ingreso bajo va a ser igual a sigma cuadrado gorro del grupo de ingreso bajo por n menos k. Esos son los valores n1 menos k. ¿Y eso cuánto me queda? En la tablita. Tenemos que ir a la tablita y buscar los datos. 0,26, ¿ya? K es igual a 2, N1, ahí te dan los números, las observaciones para cada grupo. 102, 102, N1 menos K 102 o te da N1. No, N es 102 menos 2, o sea, esto es 100, por lo tanto me queda 26. La suma de cuadrados residuales del grupo de ingreso medio, sigma cuadrado gorro, grupo de ingreso medio, por N2 menos K. Esto me queda 0,42, ¿ya? 102 menos 2 me quedaría 42. Y me queda la suma de cuadrados residual del grupo de ingreso alto, es sigma cuadrado gorro, del grupo de ingreso alto, N3 menos K, y eso es igual a 0,32, ¿ya?
Profesora, disculpe, que lo que pasa es que no se ve la pizarra. Como que quedó la pantalla tomada online y está José Galás, no sé. Sí, se ve la pizarra, ¿Sí? O sea, es que no compañero. lo ¿De la encuentro. Parece que pizarra? está, Ya, la tienes trabada arriba. No, déjame, no, déjame ver yo la no la veo, no pizarra la encuentro. pantalla 2. ¿Ahí? ¿Se ve? Se ve, profe. Bien, Yo la veo, profe. sí. No sé. A ver, chicos, ¿están viendo la pizarra o no? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Sí, No sé, profe. profe, a mí algo me pasó, pero no la puedo ver. Lo voy a ver, voy a corregir. Ya. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí N3? ¿Cuánto es N3? 56 menos 2, 54. ¿Y cuánto me quedaría 0,32 por 54? $17,28. Por lo tanto, la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción sería 26 más 42 más 17,28. Y eso es 85,28. Entonces vamos a tener que la prueba F de Chow, sería igual, suma de cuadrados residuales del modelo con restricción, 108,36 menos la suma de cuadrados residuales del modelo sin restricción, 85,28, todo eso dividido por 1 y todo eso dividido por 85,28 dividido por n, 260 menos 3K, 2 por 3, 6, menos 6. Ese sería el valor de F. ¿Cuánto nos da? Aquí nos da 260 menos 6 sería 254. Entonces me quedaría esta diferencia, es todo esto dividido 85,28 dividido por 254. ¿Cuánto nos da la prueba F? Todo esto, 68,74. Y esto se distribuye como una F de 1,254 grados de libertad. Lo buscamos al 5%. ¿Cuánto sería el valor de tabla? Para eso uno puede ir a aula. K es igual a 2. Sí, pero no, K tienes que buscar. Sí, K es igual a 2. Tienes que buscar con 1,254, el valor de la F de la tabla. 1,254. Creo que yo lo tengo 3,87. Esto es 3,87, 33, 83. O sea, aproximadamente 3,9. Podríamos aproximarlo y nos queda que 68,74 es mayor que 3,9. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza H0. Si se rechaza la hipótesis nula, que nos decía que todos los parámetros eran iguales, ¿qué tenemos? Que existe diferencia dependiente. Existe diferencia dependiente. ¿Queda claro, chicos, el ejercicio? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Difícil? No estaba difícil. No está difícil. O sea, hay que saber
qué hay que hacer, digamos, pero aplicar el test de Chow, interpretar bien la información que nos dan, ¿de acuerdo? Pero no está difícil. ¿Queda claro, chicos? Esta sesión se está grabando, sí, se está grabando, sí. Que hay pendientes distintas. O sea, cuando tú rechazas la hipótesis nula del test de Chow te dice que no hay diferencia entre grupos o no hay diferencia, no hay cambio estructural en el tiempo. El test de Chow se aplica para cambio estructural en el tiempo o para diferencias entre grupos. Si tú rechazas la hipótesis nula, vas a tener que hay cambio estructural en el tiempo o que hay diferencia entre grupos. ¿Queda claro, chicos, para los que están en la casa? Hay que repasarlo, pero sí está, la secuencia estaba clara. Hay que repasarlo. Bueno, la última pregunta es un simple test de hipótesis. Voy a volver aquí a el enunciado. Nos dice, da una varianza para el logaritmo del ingreso igual a 24 para el conjunto de familias. Teste la hipótesis que la elasticidad del gasto en vacaciones para todas las familias es 0,1. Aquí esto es bastante sencillo. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? En la parte C. En la parte C, ¿qué habría que hacer? En el ejercicio C, mientras ustedes piensan qué hay que hacer, yo voy a anotar la regresión. Aquí podríamos usar simplemente la regresión común, ¿de acuerdo? Porque aquí nos hablan para todas las familias. Entonces la hipótesis nula me dice que beta 2 es igual a 0,1 versus hipótesis alternativa, beta 2 es distinto de 0,1. Nos dicen que la varianza de beta 2 gorro es igual a 24. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un simple test de hipótesis para la parte C. ¿De acuerdo? Para la parte C es un simple test de hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a usar aquí? Una prueba T. Aquí podemos hacer simplemente una prueba T que nos dice que la prueba T nos dice que el valor estimado es 0,38 menos 0,1. 0,38 menos 0,1. Todo eso dividido por... Perdón, la pendiente para todas las familias 0,38, déjenme corroborar. Es 0,38, 0,07, perdón, aquí 0,07 es 0,07 por el ingreso, me queda 0,07 menos 0,1 y todo eso por la raíz de 24. Entonces esto me queda menos 0,03 dividido por la raíz de 24. ¿Cuánto es la raíz de 24? Dime. Te da la varianza del logaritmo del ingreso. ¿Te queda cuánto? ¿La raíz de 24? 4,9. Y 0,03 dividido por 4,9, ¿cuánto me queda? $0,03. 0,03 dividido por 4,9. ¿Cuánto me queda? 0,06. 0,006. 0,006. 6, sí. 0,006. Ese valor, el valor mínimo, el valor de alfa medio mínimo, Un 0 menos, profe. es No, está bien, está 1,96. bien. Está bien. Por lo tanto, esto es menor que el T de 2,5%. Si el valor que nosotros encontramos es menor que el valor de tabla, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos la hipótesis nula?
es menor que el valor crítico de la prueba T, ¿de acuerdo? No se rechaza. No se rechaza, no se rechaza, no se rechaza, no se puede rechazar la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que con un 95% de confianza nosotros podríamos asegurar que la pendiente del gasto de vacaciones es de un 10% común para todos. En promedio. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos? Sí, profesora. ¿Quedó claro el ejercicio? Ejercicios de este tipo van a ser para el control, ¿de acuerdo? Ejercicios de este tipo van a ser para el control de variables dummy acotado a la primera parte, lo segundo con test de show y esto último para el certamen, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí la idea es que ustedes concentren sus esfuerzos para el certamen. La idea es que el certamen va a ser bien acotado, el control y el certamen, de tal manera que yo les voy a subir un temario para el control y un temario para el certamen, también con ejercicio. Entonces la idea es que ustedes puedan enfocar bien y concentrar sus esfuerzos de estudio, ¿de acuerdo? Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero voy a introducir ahora lo que estábamos viendo de la nueva materia que deberíamos empezar a ver, que entra sí en el certamen, que es la variables dummy, la variable dependiente como variable dummy, ¿de acuerdo? Variable dependiente como variable dummy. Déjenme. Variables ejercicios, laboratorio, variables dummy, variable dependiente como variable dummy. Ustedes lo tienen, esa PPT, chicos, la tienen en aula. Esa PPT la tienen en aula, la pueden descargar de aula, está en unidad 4. Sí, la PPT se llama variables dummy, que es la continuación de las variables dummy de la semana pasada, que solamente tiene, que se agrega la última parte, que es la variable dependiente como variable dummy. Ya. Y entonces voy a compartir acá. Ya, chicos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Nosotros tenemos que a veces la variable dependiente es una variable dummy, ¿de acuerdo? O sea, nosotros habíamos visto la clase pasada las variables dummy para variables cualitativas, variables explicativas, pero muchas veces nosotros vamos a tener que la variable dependiente es una variable dummy, una variable dicotómica o una variable binaria, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, si nosotros queremos ver la participación laboral, ¿de acuerdo? La participación laboral en que podría ser si las personas participan o no en el mercado del trabajo. Entonces la pregunta, ¿esto es una decisión o es una condición? Porque si es una decisión, no hay nada que investigar. O sea, yo decido si participo o no. Pero ¿será realmente una decisión o es una condición? La participación laboral. O sea, la persona decide racionalmente, decide libremente de participar o no en el mercado laboral, o simplemente hay condicionamiento, hay un condicionamiento, hay condiciones que llevan a que la persona no participe. Por ejemplo, el acceso al mercado laboral. Por ejemplo, si pensemos en el nivel educacional, si es hombre o mujer, si tiene hijo o no tiene hijo, si es casado o no es casado. Cuando uno ve la encuesta, por ejemplo, de hogares, aquí en Chile, la encuesta CACEN, por ejemplo, uno ve mayor participación laboral en hombres que en mujeres, mayor participación en personas que tienen niveles de educación más altos, por ejemplo, en personas, mujeres que son solteras o que tienen hijos grandes, que tienen hijos pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso son condicionamientos para decir que la persona a lo mejor no participa en el mercado laboral. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice la literatura? La literatura nos dice que fundamentalmente lo que explicaría que una persona participe o no en el mercado laboral sería el salario reserva. ¿Qué es lo que es el salario reserva? Es el salario mínimo al cual una persona decide trabajar o no trabajar. Si yo tengo un ingreso garantizado X, y me ofrecen un trabajo para poder salir a trabajar, yo al menos quiero ganar ese ingreso. ¿De acuerdo? Es la restricción en límite, exactamente. Entonces, en el caso de la participación laboral, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se habla mucho de las mujeres casadas, por ejemplo, o que conviven, o qué sé yo, con una pareja, el ingreso del marido o de la pareja, digamos, que sería como la restricción, ¿de acuerdo? También se habla del número de hijos. Entonces el tema acá es que vamos a tener muchos casos y muchas veces en que la variable dependiente es una variable dummy, ¿de acuerdo? Entonces el tema aquí es que los modelos para estimar ya escapan a nuestros modelos de regresión lineal como lo habíamos visto al principio. Vamos a tener modelos probabilísticos, ¿de acuerdo? Vamos a tener un modelo probabilístico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos estimar? ¿Qué es lo que nosotros estaríamos estimando en este modelo? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, por ejemplo, en el caso de la participación laboral, queremos estimar la probabilidad de que la persona participe en el mercado laboral? ¿Y condicionada a qué cosa? Nosotros queremos estimar la probabilidad de que la persona participe en el mercado laboral. Si la probabilidad que participe, si la persona participa, la variable dicotómica toma el valor 1, ¿de acuerdo? Si yo no participo, toma el valor 0. Entonces, pero condicionada a qué cosas? Condicionada a salario reserva u otras variables, ¿de acuerdo? En un modelo simple podríamos incluir solamente el salario reserva, entonces diríamos la probabilidad que la persona participe. Si la persona participa, quiere decir que la variable dicotómica toma el valor 1, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿cómo quedaría la función de regresión lineal? Tenemos que, fíjense que la probabilidad de que la persona participe dado X sería igual al valor esperado de Y dado X, y eso es simplemente la función de regresión lineal que nosotros habíamos descrito, que construimos desde un principio, o sea, beta 1 más beta 2 por X, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia ahora en que la variable dependiente es dicotómica? Toma valores 1 y 0. Por otro lado, vamos a tener entonces, le vamos a llamar que si la probabilidad de que Y toma el valor 1, que la persona participe, la probabilidad de cierta, le decimos que esa probabilidad le llamamos P, ¿de acuerdo? Esto ustedes lo vieron en estadística, sería la probabilidad de éxito, en general, éxito en que se cumpla la condición. Entonces la probabilidad de participación le llamamos P,
y la probabilidad de no participación le llamamos 1 menos P. Entonces, la variable dicotómica puede tomar dos valores, 1 y 0. Va a tomar valor 1 con probabilidad P y valor 0 con probabilidad 1 menos P. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿cómo estimamos este modelo? ¿Cuál sería el valor esperado de la variable dicotómica? El valor esperado de una variable binaria es simplemente el valor que toma la variable por su probabilidad, 1 por P, más el valor que toma, que sería, toma dos valores, 1 o 0. Tomaría el valor 0 con probabilidad 1 menos P, por lo tanto el valor esperado sería P. ¿Cuál es? Esa es la distribución de Bernoulli. Esto se distribuye como una Bernoulli, ¿de acuerdo? El valor esperado entonces P, y fíjense que el valor esperado, o sea, esta regresión, la función de regresión lineal, sería exactamente igual a la probabilidad de que la persona participe. Entonces, si nosotros estimamos esa función, estimamos linealmente la probabilidad que participe, estaríamos estimando la función de regresión lineal. Y esto se llama el modelo de probabilidad lineal. O sea, nosotros estimamos la probabilidad de participación como una regresión lineal. Y obtenemos directamente, en la estimación, obtenemos directamente la probabilidad de participación. ¿Queda claro, chicos? Veo caras de preguntas. Veo caras de preguntas aquí. ¿Qué es lo que no entiendes? Y es igual a, es la participación laboral. Tú tienes dos alternativas, participas o no participas, son por eso variables dicotómicas. Entonces tú tienes que, y es participación laboral, ¿de acuerdo? Participación laboral. Participación laboral. Entonces, si es igual a participación laboral, tú tienes dos alternativas. Toma el valor 1 si participa en el mercado laboral. Si participa en el mercado laboral. Cuando la persona participa en el mercado laboral, la persona podría estar empleada o buscando trabajo. Empleada actualmente buscando trabajo, pero en ambos casos participa en el mercado laboral. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la variable dicotómica, la variable dependiente, toma el valor 1 si participa en el mercado laboral y 0 si no participa. No participa. ¿De acuerdo? Voy a compartir la pizarra. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que, acá, la pizarra. Vamos a decir que ahí. Entonces, nosotros vamos a decir que la probabilidad de que la persona participe, si la persona participa, vamos a decir que I toma el valor 1. La probabilidad de que la persona participe, pero dado que, dado X, que X podría ser el salario de reserva, el número de hijos, si la persona es casada o soltera, ¿de acuerdo? Dado X va a ser igual a qué cosas. En un modelo de probabilidad lineal, esto sería beta 1 más beta 2 por X, ¿de acuerdo? La función de regresión lineal. A esa probabilidad le llamamos P. ¿De acuerdo? ¿Y esa probabilidad de qué depende? Va a depender básicamente de X. Por ejemplo, del ingreso de reserva. Del ingreso que tendría no laboral que tiene la persona. Si yo tengo con ingreso 0, estoy obligada a participar. Dime. No siempre, porque tú dices la probabilidad que Y es igual a 1, dado X, eso sería P, no necesariamente va a ser 1. Y es claro, es lo que tú observas.
Claro, ¿cuándo va a ser 1? Pero resulta que esto en una población vas a tener que P puede ser 1 o en algunos casos va a ser 0. Estamos hablando la probabilidad de que I sea igual a 1. Esa probabilidad no necesariamente es igual a 1. Porque no estás diciendo que I tiene que ser 1. Es la probabilidad de que I sea 1. P puede ser un 20%. ¿De acuerdo? P no necesariamente es 1. Es la probabilidad de que I sea igual a 1. La variable respuesta es la probabilidad. Lo que tú estás preguntando es si I es igual a 1 o no. Eso es lo que yo quiero saber. Si I toma el valor 1, si la persona participa, lo que queremos nosotros calcular es la probabilidad de que I tome el valor 1. Entonces, si nosotros le decimos que la probabilidad de que I sea igual a 1 es dado X, es P, vamos a tener que la probabilidad de que I sea igual a 0, que no participe, dado X, es 1 menos P. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es el valor esperado ahora de I? El valor esperado de la variable. I es una variable aleatoria, ¿de acuerdo? I es una variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de I? Entonces, I decimos que puede tomar dos valores. I, la variable aleatoria, I es una variable aleatoria que puede tomar dos valores, 1 o 0. 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P. ¿Por qué P sub I? Porque I varía con X. La probabilidad varía con X. Entonces, en un conjunto de observaciones en la población, vamos a tener distintas probabilidades. Cada persona va a tener una probabilidad que está asociada ¿a qué? A su ingreso, a su salario de reserva o a su ingreso base, o a su ingreso mínimo. Entonces, el valor esperado de la variable aleatoria I va a ser igual el valor que toma 1 por la probabilidad P más 0 por 1 menos P. Y eso me da P. Entonces, P es la probabilidad que la persona participe. Pero, además, me dicen que el valor esperado de I dado X es la función de regresión lineal. Beta 2 más beta 1 más beta 2 por X, y eso es igual a P. ¿Queda claro cómo se distribuye? La distribución de I ahora es una Bernoulli. La Bernoulli del valor medio, que es P. ¿Cuál sería la varianza acá? La varianza de la Bernoulli. Vamos a ver la varianza de los errores, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esto? Entonces, esto deberían saberlo, la varianza de la Bernoulli. Si nosotros tenemos que el valor esperado es la función de regresión, tenemos que, para una observación individual, yo voy a tener que esto es igual al valor esperado de I dado X más un error, ¿de acuerdo? Entonces, I sería igual a beta 1 más beta 2 X más el error, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el error, y esto es P, ¿de acuerdo? El error sería igual a, esto es P, el error sería igual a I menos beta 1 más beta 2 X sub I. Entonces, vamos a decir que para I es igual a 1, vamos a decir que el error sería igual a 1 menos esta regresión. ¿Pero qué es esta regresión? Es la probabilidad, es la probabilidad que I toma el valor 1. Es P. Por lo tanto, sería P. ¿De acuerdo? Para I es igual a 0,
tendríamos que el error es igual a 0 menos esta probabilidad, menos P, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el valor esperado del error, ¿cuánto es? Sería 1 menos P con probabilidad P, ¿de acuerdo? Más menos P más menos P con probabilidad 1 menos P. ¿Cuánto me queda esto? ¿Cuánto me queda el valor esperado del error? 0. Esto me queda 0. ¿Qué pasa con la varianza del error? Recuerden que sería 1 menos P menos 0, el valor esperado, al menos 0 es esto mismo, me queda al cuadrado, por probabilidad P. Me queda más P al cuadrado por 1 menos P. ¿Cuánto me queda esto? Esto me queda 1 menos P, factor de P, más 1 menos P, espérense. Falta un 1 menos P, 1 menos P por P, y esto me quedaría más P cuadrado. Y esto me queda 1 menos P, factor de 1 menos P cuadrado más P cuadrado. Y, perdón, aquí me falta un P. Esto me quedaría P. Aquí me faltó el P. Y esto me queda P por 1 menos P. Y entonces decimos que los errores se distribuyen como una Bernoulli, distribución de Bernoulli de media 0 y varianza P 1 menos P. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de estadísticas? No. Claro, es que tú tendrías, imagínate que tú dices, yo tengo 50% de probabilidad de participar y 50% de no participar. Entonces, por eso es porque es dicotómica. ¿De acuerdo? Eso un poco sería. Ahora, aquí vamos a ver la distribución de Bernoulli. Entonces, la distribución, en este caso, la varianza sería P y 1 menos P. La distribución para la variable dicotómica también se distribuye como una Bernoulli. La variable dicotómica se distribuye también, los errores se distribuyen como una Bernoulli y también se distribuye como una Bernoulli. Ahora, ¿qué ocurre con la varianza de estos errores? Claro, en este caso, porque en este caso la esperanza es P, pero la esperanza de los errores es 0, porque recuerda que los errores se compensan en la muestra, ¿de acuerdo? Los errores es la diferencia entre la distribución de la variable dicotómica y la distribución de los errores distinta, si bien la varianza es la misma, el valor esperado es distinto, porque recuerda que los errores se compensan en la muestra. Eso tú vas a tener que algunos van a cometer un error al alza y otros un error a la baja. Los errores siempre se compensan en la muestra. Pero en el caso de la variable dicotómica, esta sería la probabilidad promedio de la población. Esa es la diferencia entre la variable dicotómica y el error. Porque aquí estamos hablando del error con respecto a un comportamiento promedio. Y este sería simplemente el comportamiento promedio. O el valor, o la participación promedio de la población. Participación laboral promedio. Si esto fuera una población, por ejemplo, de femenina, diríamos cuál es la participación promedio de las mujeres en el mercado laboral. ¿Cuál es la participación promedio de los jóvenes en el mercado laboral? ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro?
Entonces, el punto aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es estimar esta participación. Entonces, lo que queremos nosotros es estimar esa participación. Queremos estimar la probabilidad de éxito. Entonces, ¿cómo la podemos estimar? Uno, con nuestro modelo de probabilidad lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema del modelo de probabilidad lineal? ¿Qué pasó? Está resfriado. Ya, entonces, los errores, acá tenemos que el valor esperado del error es 0, la varianza ya la encontramos, P por 1 menos P, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema del modelo de probabilidad lineal? Uno de los problemas es que si nosotros estimamos este modelo por mínimos cuadrados ordinarios, vamos a encontrar dos problemas. Uno es que vamos a obtener a veces errores, probabilidades estimadas que están fuera de rango. O sea, podemos tener valores, probabilidades negativas y probabilidades mayores que 0. ¿De acuerdo? Y eso es común en el modelo de probabilidad lineal estimado por mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Probabilidades negativas y probabilidades mayores que 0. El otro problema es que la varianza de los errores ya no es constante, porque esa probabilidad va variando a nivel de la muestra. La probabilidad cambia, no es la misma. Como la probabilidad cambia en la muestra, dado que es la probabilidad de la observación y en relación a la otra observación, vamos a tener que la varianza ya no es constante. Entonces fíjense que estos modelos de probabilidad lineal, en general estos modelos probabilísticos, tienen un problema en que ya la varianza de los errores no es constante, ya no es homocedástica. Entonces tenemos aquí un problema de heterocedasticidad. Entonces, esa es la dificultad. Aquí tenemos dos dificultades. Un modelo de probabilidad lineal, podemos obtener probabilidades fuera de rango, y por otro lado tenemos un problema de heterocedasticidad. O sea, ya nos estamos alejando de uno de los supuestos básicos del modelo, era que existía homocedasticidad. Entonces, un ejemplo acá, vamos a ver este ejemplo y vamos a quedar por acá para no abrumarlos tanto con la clase de hoy. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Se estimó acá la probabilidad de que una familia tenga vivienda propia según el ingreso familiar, ¿de acuerdo? Entonces tomó una muestra de 40 familias, se obtuvo la sumatoria de XY, el desvío con respecto a la media está en 78,6 en miles de dólares, y la suma de X cuadrado, 769,6 miles de dólares. El ingreso familiar medio, todo esto en miles de dólares, son 14.400, 14,4. Esto es la muestra, la cantidad de familias que tienen vivienda propia es un 52,5%, y tenemos el modelo de probabilidad lineal. Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de vivienda propia para una familia con un ingreso anual de $12.000. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que calcular esta regresión. Yo mientras tanto, como siempre, voy a anotar los datos en la pizarra y lo vamos a resolver esta estimación, que es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá la probabilidad de que I sea igual a 1, dado el ingreso familiar, sería igual a beta 1 más beta 2x, ¿de acuerdo? Y esta sería nuestra función. Entonces nosotros vamos a estimar el modelo, la función de regresión poblacional, y es igual a beta 1 más beta 2x más el error, y la función de regresión muestral sería I gorro es igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro XY, y esto sería la probabilidad estimada, ¿de acuerdo? De que la familia tenga vivienda propia dada su ingreso. Entonces tenemos que estimar beta 2 gorro es la suma de XY en relación, desvío con respecto a la media, sumatoria X al cuadrado,
y beta 1 gorro es igual I barra menos beta 2 gorro X barra. Todo eso por mínimos cuadrados ordinarios. Al tiro voy a compartir al tiro la pizarra con sus compañeros. Entonces tenemos que X barra es 14,4 y barra es 0,525. Y tenemos que N es igual a 40. Voy a compartir pizarra inmediatamente con sus compañeros. Aquí están. Todavía no estoy compartiendo la pizarrita. Sí se ve, profe. Ahí, no se ve, espérate. Sí se ve. Sí, ¿Se ve? Ah, ya. sí. Pensaba que no se ve. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que no la ven son los que están en... Ustedes no la ven. Pero la ven acá, ¿o no? Ahí sí. Ya. Entonces, aquí estimamos simplemente porque es un modelo de probabilidad lineal, ¿de acuerdo? Se me están acabando los plumones. Es un modelo de probabilidad lineal, por lo tanto estimamos beta 2 gorro simplemente es bastante simple aplicando los datos. Entonces tenemos que la sumatoria acá de XY, ustedes me dan los datos, sumatoria XY, eso es 78,6, 78,6, y la sumatoria de X al cuadrado es 769,6. ¿Cuánto me quedaría esto? .10, 0,1, y por lo tanto tenemos que beta 1 gorro va a ser I barra, que es I barra es 0,0525 menos 0,1 por X barra, que es 14,4. ¿Cuánto me queda entonces beta 1 gorro? Menos 0,9. Menos 0,9. Menos 0,9. Entonces me quedaría menos 0,9 más 0,1 por el ingreso. Fíjense que la probabilidad estimada me quedaría menos 0,9 más 0,1 por el ingreso. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si el ingreso es 0, ¿cuánto es la probabilidad de tener vivienda propia? Es negativa. Entonces, eso es un problema del modelo de probabilidad lineal estimado por mínimos cuadrados ordinarios. O sea que puedo tener valores de probabilidad fuera de rango. Porque obviamente esto debiera ser la probabilidad 0 o algún valor mínimo. Pero aquí tengo una probabilidad negativa. Entonces nos dicen si X es igual a $12.000 mensuales. Entonces aquí lo vamos a cortar en 12 porque están todos en miles. Me quedaría que la probabilidad estimada para X es igual a 12 sería igual a menos 0,9 más 0,1 por 12. ¿Y cuánto me quedaría esto? ¿Cero? 0,3. O sea que con un ingreso familiar, estos son datos anuales, no son datos anuales o mensuales, no son datos anuales. Con un ingreso familiar de $12.000, la persona tendría un 30% de probabilidad de tener vivienda propia, según esta estimación. Ahora, aquí se ve bien, digamos, pero el problema es que podemos tener probabilidades negativas. Generalmente cuando tú tienes una probabilidad negativa lo acotas en 0. Y cuando tienes una probabilidad mayor que 1, lo acotas en 1. ¿Queda claro, chicos? Para los que están en la casa, ¿quedó claro, chicos? Sí, profe.
Entonces, ¿cuál es la alternativa para esto? La alternativa para esto es, voy a compartir la pantalla 2. La alternativa para esto es corregir el modelo por heterocedasticidad, acotar el modelo, ponerle límites. O sea, si tengo una probabilidad negativa, dejarlo en 0, si tengo una probabilidad mayor que 1, dejarlo en 1. Y la alternativa es usar los modelos Probit, modelos no lineales, ¿de acuerdo? Modelos no lineales, los modelos Probit y Logit. Generalmente el modelo de probabilidad lineal se usa como un benchmark, ¿de acuerdo? Para poder comparar. Pero obviamente son modelos que tienen errores. O sea, ¿cuáles serían los errores? Que me da valores fuera de rango y por otro lado fuera del rango de la probabilidad y por otro lado que tengo heterocedasticidad. Entonces, eso vamos a ver la próxima clase, los modelos Probit y los modelos Logit. Eso entra en el certamen 2. No, o sea, tú puedes, no aplicas logaritmo, no, podrías usar logaritmo, pero son modelos no lineales, no son difíciles los modelos Probit y Logit, ¿de acuerdo? Generalmente son modelos que te requieren, por ejemplo, usar una función de distribución normal o una función logística con exponencial. Ahora, generalmente esto se utiliza, tú lo puedes estimar a mano, pero generalmente se utiliza Stata. ¿De acuerdo? En Statas es bastante simple. O sea, ustedes no van a tener que estimar a mano un modelo Logit, un modelo Probit. Los ejercicios no son demasiado difíciles. No le tengan miedo a estas estimaciones. ¿Ya? La instrucción. Acá. Al principio. ¿Ya? Ah, claro, pero claro, lo que pasa es que observación, lo que pasa es que claro, en este caso es la varianza de un error, de un N1, claro. O sea, siempre está multiplicado por N, pero tú tienes acá un error. Si tomaras la varianza agregada, por ejemplo, sería N. La varianza en un modelo multivariable, por ejemplo. En un modelo simple, porque tienes aquí, estamos tomando un modelo simple. Si tomáramos, claro, o el agregado en la población, tú tendrías N. Entonces aquí N es igual a 1. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Más o menos. ¿No? No te escuché la última parte. La verdad es que la guía. ¿Ya? Había una guía con varios ejercicios. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar porque esa era la intención, o sea, dejar varios ejercicios. A ver, voy a dejar de compartir esta parte y voy a revisar dónde está la guía. La guía, déjame ver en aula. Tengo miles de ventanas abiertas. Vamos a ver en aula dónde está la guía.
aula. A ver, lo que podemos hacer es que la busquen, debería estar en unidad 3 o en unidad 3 debería estar. Si no, yo se las voy a reenviar. ¿De acuerdo? Porque debería estar en unidad 3. Ahí. Un ejercicio. Ya. Entonces puede que no les haya subido la guía completa. Porque eso lo subí la semana pasada, el sábado pasado creo que fue. El fin de semana. Y claro, eso es entonces. En unidad 3 está eso. Sí, esa. Sí. Guía de variables. Eso dice nuevo. Donde dice nuevo, guía de variables dummy. Acá. Que es un PDF. Esta. Esa. Ahí sí, pues hay varios ejercicios. Ahí están los ejercicios. La idea era que lo hicieran estos ejercicios con Rodrigo en la clase. No. Esto es el primer ejercicio que hicimos en clase. Este ejercicio lo hicimos en clase y aquí están otros más. A ver, yo traten de hacerlo. Yo de todas maneras les voy a subir a mitad de semana algunos de estos resueltos. No todos, pero traten de hacerlo ustedes. Y la idea es que lo hagan con Rodrigo. O sea, el ejercicio que dimos hoy día al principio de la clase, yo se lo había mandado a Rodrigo para que lo vieran en la ayudantía del miércoles. Que no les hizo la ayudantía. Pero ya lo vimos hoy día en la clase. ¿Lo encontraron muy difícil el ejercicio de hoy? Tienen que ir soltando la mano. Ir soltando la mano. Traten de hacer esta guía. O sea, yo se la subí justamente para que repasaran. Para el control del sábado, para el control del próximo viernes, no se asusten, no el sábado, el viernes, esta guía les debería servir, ¿de acuerdo? O sea, todo va a ser variables dummy. Podría entrar test de show, pero ahí va a depender de o algún test de hipótesis. Un test de hipótesis simple como el que vimos hoy día. Nada muy complicado. Si no les resulta el test de show, lo dejamos para el certamen. En el certamen sí o sí va a entrar un ejercicio de test de show, van a entrar multicolinealidad, algo de predicción y lo que vimos del modelo Probit. Stata, pero no que tengan ustedes que calcular, pero sí interpretar. No. Pero sí es importante que se familiaricen con las salidas de Stata. Entonces yo les voy a subir el do file que hicimos ayer. Entonces la idea es que ustedes utilicen ese do file y traten de hacer todas las estimaciones. Y para que ustedes se familiaricen con la salida de Stata y ver, por ejemplo, cómo podrían enjuiciar un modelo, si es bueno o malo, si tiene multicolinealidad o no tiene multicolinealidad. Y, por ejemplo, la ortogonalización. Van a poder tener formularios, sí, van a poder tener formularios. Esa es la idea, que no gasten la CPU en aprender fórmulas, sino más bien en el análisis, ¿de acuerdo? Se tienen ahí un disco de respaldo que va a ser el formulario. Todo eso, perdonen chicos, el lenguaje tan computacional. Los cumpleaños del, claro. Bueno chicos, vamos a quedar acá. Para los que están en la casa, quedamos acá. Entonces, yo les voy a subir el material, lo que vimos hoy día, les voy a subir las grabaciones de ayer y las de hoy, ¿de acuerdo? Chao chicos. Chao, Chao, profe. chao. En su casa. Nos Gracias. vemos. Chao, Chao, gracias. profe, gracias. Nos vemos. Chao.